Conviértate en una persona excelente para el mercado. Hermosa palabra del Señor que quiero con la ayuda de Dios poder compartir con usted aquí desde estas hermosas tierras de Finlandia, Quindío, Colombia, para el mundo. Bueno, hay que tener en cuenta, mi amado, que una de las fórmulas para la bendición, para la prosperidad, para la economía, es que la persona se debe buscar un problema y solucionarlo. Si usted logra solucionar un problema en la comunidad, déjeme decirle que sin duda el dinero y los recursos te van a seguir. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 61, el Señor Jesús dice la palabra de Él, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que los afligidos de Sión o de esta tierra se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de luto. Y el Señor Jesús dijo a predicar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Por eso es que el Señor Jesús, un poco más adelante, en el Evangelio de Juan, Él dice que el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué le quiero dar a entender? Que para que una persona se convierta en valioso para el mercado, significa que las personas te van a buscar. Significa que las personas van a acudir a usted porque usted tiene la respuesta. Usted se ha vuelto valioso para el mercado. Hablamos así porque es una palabra de reino, no es una palabra de religiosidad. Entonces, mi amado, número uno, es decir, tenemos que ver la bendición más grande cuando nosotros nos podamos convertir en valiosos para el mercado. Mira, mucha gente va a pasar por la vida como una rayita que diga: aquí nació, aquí murió, y no se sabe para qué rayos nació. A muchas personas les va a pasar eso, pero quiera Dios, mi amado, que no sea lo que nos pase a nosotros. Y para hacer historia, para dejar huella y para ser trascendente, tenemos que, primeramente que todo, mi amado, para poder volvernos o convertirnos en valiosos para el mercado, tenemos que acudir y saber el propósito de Dios para nosotros. Si no logramos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, con qué dones nosotros contamos, cuál es la naturalidad que nosotros poseemos para hacer ciertas cosas, si nosotros no logramos entender eso, es muy lamentable, mi amado, porque nos la vamos a pasar en la vida, como alguien dijo por ahí, aprendiz de todo, aprendiz de muchas cosas, pero maestro de nada. Entonces, mi amado, lo más hermoso que nos puede pasar en nuestras vidas, ahora, cada persona ya viene con el paquete incluido. Cada persona viene enfocada y determinada por la mano de Dios. Es que, mis amados, lo que Dios quiere es que nosotros seamos muy conscientes. Note usted que el Señor Jesús, Él siempre hablaba, Él siempre decía para qué Él estaba en este mundo. Él decía que Él tenía una comida que mucha gente no sabía. Y la comida de Él era hacer la perfecta voluntad de Dios
o de su Padre que lo mandó a este mundo. Y hay algo que a mí me impacta, mis amados, cómo él hablaba de su propósito, cómo él sabía a qué había venido aquí en la tierra. Él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, soy el Señor y soy también maestro. Y él dice que él era todas aquellas cosas. Entonces todo ese conglomerado apuntaban a que el Señor fuera el Salvador de la humanidad, fuera la persona que el Padre envió para que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas. Fue la persona que Dios envió para traer aquí abajo de vuelta el reino de Dios y restaurar al ser humano para que nosotros entrásemos en el reino de Dios. Entonces, por eso es que este mundo es así, mi amado. Este mundo es así. Dice la palabra que el Señor nos hizo competentes de un nuevo pacto. Competente significa que tenemos la capacidad. Entonces, mis amados, ¿cuál es el punto que quiero darle a entender? Que si la persona no se convierte en ser valioso para el mercado, la pregunta que yo le hago es, ¿quién te va a buscar? Y lo ocurre lo más delicado del asunto, mi amado, es que vas a estar en la agenda de un tercero y te van a decir todo lo que tú tienes que hacer y te van lamentablemente a colocar el valor y el precio que un tercero prácticamente piensa que es lo que usted vale. Entonces, mi amado, cuando una persona descubre su propósito, descubre sus dones, descubre sus talentos, ya esa persona se vuelve totalmente una persona que el mundo sí o sí lo tiene que reconocer y que las personas te van a buscar. Y entonces, por eso es que el Señor Jesús, el gran día último de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. En otras palabras, yo le tengo la solución para su necesidad. Noten ustedes, mis amados, que yo estoy llevando esta palabra a los pendaños del reino, porque vuelvo y le aclaro, el reino es así. Dios nos envió a este mundo con dones y talentos y con una capacidad y una naturalidad para resolver problemas, resolver inconvenientes, hacer que la vida de las personas sea más ligera, hacer que las personas puedan colocar un mejor pan sobre la mesa. Entonces, número uno, mi amado, tenemos que entender de qué metal estamos hechos. O sea, note usted cómo la palabra del Señor habla del Señor Jesús. Isaías 61, el Señor Jesús cuando toma el libro allá en el Evangelio de Lucas, y él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo, y eso es lo que el Señor Jesús sigue haciendo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mis amados, cuando nosotros podamos descubrir con qué dones contamos, con qué talentos contamos, que prácticamente es una bendición para la humanidad. Dice la palabra que las costas están esperando por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos a esos lugares, que cuando la palabra del Señor habla de costas, habla de naves, habla de puertos, está hablando de mercadería, de ser la persona productiva. Y la palabra del Señor dice que las costas entonces nos responden a nosotros trayendo de lejos a nuestros hijos. Y esos hijos, dice la palabra, vienen con plata, con oro y con incienso y vienen a la casa del Señor para honrar el lugar de sus pies. Entonces, mi amado, Dios está interesado en bendecirnos, pero es que no hay otros canales.
Es que la religión nos enseñó muchas veces a pedirle a Dios, pero nunca nos enseñó cuáles son los principios, cuáles son las reglas, las leyes y cuáles son los canales por medio de los cuales puede venir una gran bendición que va a cambiar la vida de nosotros, la vida de nuestras familias y la vida de muchas personas allá afuera. Por eso, mi amado, es que es tan hermoso poder entender eso, porque el Señor lo que demanda es productividad de nuestras vidas. Recuerde que la palabra del Señor dice que tenemos que presentarnos delante de Él con gavillas, con frutos en nuestras manos. Y recuerde, mi amado, que esto no es un juego, mis queridos. El Señor, cuando habla de los 5 talentos, habla de los 2 talentos y habla de un solo talento. Note que el que fructifica, el que multiplica los dones y talentos, el Señor lo alaba y le dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho le pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando llegó el que enterró el don, note usted que el Señor no lo alaba. El Señor dice: siervo malo y negligente. Entonces, mis amados, a veces nosotros pensamos que los pecados que Dios condena son aquellos pecados que salen a flote, como borrachera, drogadicción, prostitución, adulterio, qué sé yo. Pero no, son pecados también, pero el pecado de desobediencia, mi amado, es no cumplir con el propósito que Dios nos dio a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la palabra del Señor dice: no seas negligentes en poseer la tierra que Él ya nos dio. Entonces, número 1, mi amado, para convertirnos en personas valiosas para el mercado, que la gente tenga que venir a nosotros. Recuerda, hay una palabra que dice que el hombre diligente en su trabajo, dice que es solícito. La persona que sea diligente en su trabajo será solícito por las otras personas. Hermosísimo, mi amado. Y ahí depende la bendición y la prosperidad para las personas. Entonces, mi amado, por eso es que cuando uno entiende esa situación. Ahora, en la palabra del Señor hay un ejemplo muy bonito. ¿Cómo hacemos para convertirnos y darnos a conocer lo más pronto posible a través de la manifestación de lo que ya aportamos, para que con el tiempo la gente pueda acudir totalmente hacia nosotros? El Señor Jesús dijo en su palabra algo muy bonito, y lo dijo precisamente porque había una discusión entre los apóstoles. Los apóstoles estaban discutiendo algo. ¿Qué estaban discutiendo ellos? Que quién sería el mayor. Eso no es un pecado en pensar en ser mayor. No es un pecado en pensar en llegar a ser grande, en ser bendecido, en ser próspero, en todo el buen sentido de la palabra, para poder ayudar y cambiar la vida de muchas personas y prácticamente llegar a colocar un granito de arena en la situación que el mundo está ahora y siempre lo ha necesitado. Entonces el Señor Jesús se dio cuenta de esa discusión, y cuando llegaron a casa, el Señor Jesús les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas? Pero no será así entre vosotros. Entonces el Señor Jesús dijo: el que quiera ser grande entre vosotros, ha de ser el servidor. El que quiera ser grande entre vosotros, ha de ser el que sirve. Claro, mi amado, claro. Es que si nosotros leemos esa palabra con ojos religiosos, primeramente, y eso es lo que la religión ha hecho, por lo cual no hay mucho avance en muchos creyentes, es que la religión ha menoscabado el deseo de ser grande. Lo han tomado y lo han satanizado como avaricia, como arrogancia. Pero yo no vi ahí que el Señor hubiera regañado a los apóstoles, sino que el Señor les dio la dirección para que en verdad el que quiera ser grande, ¿cómo se convierte en grande?
Él no quitó ese anhelo en los apóstoles, solamente le dio la fórmula. Entonces, cuando vemos esa palabra con ojos de reino, lo que el Señor estaba diciendo es que las personas, para llegar a ser grandes en el reino de Dios, ser grandes en medio de las otras personas, tienen que ser servidores. Pues claro, cuando una persona ya sabe cuáles son sus dones y talentos y en qué se va a convertir de ser valioso para la humanidad, lo primero que la Biblia nos recomienda es que regalemos el don. O sea, regalemos el fruto del don. Para que usted me entienda, sirvamos, demos servicio, pero a través de esos dones que nosotros tenemos. En otras palabras, manifestemos lo que nosotros portamos en el servicio. Y ahí es donde la gente poco a poco nos va conociendo. La gente poco a poco nos va analizando. Y lo hermoso es que cuando cumplamos todos aquellos requisitos que el mundo exige, ¿como qué? Como pasar las pruebas, que el fruto permanezca, que no comencemos hoy con algo y mañana lo estemos quitando. El mundo nos observa y nos escanea y nos analiza en todas las áreas de nuestra vida. Cómo estamos en el hogar, cómo estamos con la familia, cómo estamos con el emprendimiento que hicimos. Y si logramos pasar la prueba, el mundo va a venir a solicitarnos. El mundo va a venir a buscarnos. Por eso la palabra del Señor dice, y muchos van a suplicar su favor. Que los ricos del pueblo van a suplicar el favor. Note usted hasta qué altura tenemos que llegar nosotros los hijos de Dios. Pero aquí lo bonito de esta enseñanza es el direccionamiento que el Señor nos da para llegar a esos lugares. Dice la palabra que las personas que practican el don, al practicar el don, dice la palabra, el don nos lleva ante los grandes. Entonces yo no sé quiénes de ustedes se quieren convertir en personas solícitas por el mercado, solícitas por las personas, por la humanidad. Yo no sé, pero por aquí que es más cerca, dice la palabra, yo quiero estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Primeramente, descubramos los dones y talentos que el Señor nos dio. Y como dice la palabra, dice que los multipliquemos, que les demos forma, que les demos imagen, que le pongamos belleza a nuestros dones y talentos. En otras palabras, que nos profesionalicemos en esos dones, que no hagamos las cosas así por hacerlas, sino que lo hagamos con toda profesionalidad. Hombre, que las personas vean que somos gente de calidad, que somos gente responsables. Y entonces, por ejemplo, mi amado, mire, ¿qué catapultó, qué llevó a la cima a José? José estaba en la cárcel preso. Y dice la palabra que el copero del rey y el panadero del rey, o sea, los dos jefes, estaban en la cárcel también presos porque habían delinquido contra el rey. Pero ellos tuvieron en una misma noche, cada uno tuvo un sueño. Y al día siguiente yo me imagino que José vio los rostros de ellos como preocupados, como tristes, como ansiosos, porque cada uno había tenido un sueño. Y la Biblia dice, cada sueño tenía su propia interpretación, pero no había quien lo interpretara. Hasta que José vio la situación, José vio un problema, José vio una dificultad y José usó sus dones y talentos como persona que sabe interpretar sueños. Pues imagínate, José era un soñador y como era soñador, podía interpretar los sueños. Eso es como, ¿qué tal que algún profesor en la universidad llegue a dar una clase y la clase se llame cómo ser un empresario exitoso o cómo ser millonario, de 2 a 5 años? Y resulta que el primer día que llega a dar la clase viene con pantaloneta, viene con chanclas, viene con un carro desbaratado. ¿Quién le va a creer a ese mensaje? Por eso la Biblia nos dice es que hay un texto en la Biblia que dice, médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor Jesús, cuando iba a darle alimento a las personas, Él se lo daba primeramente a los apóstoles.
Por eso es que la bendición de Dios tiene que llegar primeramente a nosotros. La revelación de Dios, la enseñanza de Dios, tiene que llegar primeramente a nosotros. Y luego sí la tenemos que dejar pasar a las personas a quienes el Señor nos ha enviado. Entonces, en el caso de José, José dijo, aquí hay un problema que tengo que solucionarlo, pero tengo que solucionarlo gratis. O sea, José no podía cobrarle ahí y decirle al copero y al panadero, venga que yo les tengo la solución, pero me tienen que pagar tanto. No, José inmediatamente se dio al servicio y le dijo, cuéntame en el sueño que yo puedo dar la correcta interpretación. Y la palabra del Señor dice que como José interpretó el sueño de cada uno de ellos, así fue. La situación fue la siguiente, que de esos dos, el uno fue ahorcado, el jefe de los panaderos fue ahorcado, pero el jefe de los coperos fue restituido otra vez a su puesto. Ok, cuando el jefe de los coperos, el que va a ser restaurado otra vez a su puesto, iba saliendo de la cárcel, José le dijo, mira, acuérdate de mí cuando tengas este favor. La situación fue que el copero salió de ahí, se fue para el palacio otra vez y al tipo se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Se le olvidó 5 años más. ¿Por qué? Porque muchas veces es la distancia, es el tiempo en que Dios ha determinado para que nosotros, regalando el don, haciendo servicio a través de los dones que tenemos, de la capacidad que tenemos, así nos duela, siempre va a pasar un tiempo para que el mundo nos recompense, las personas nos puedan recompensar. Y entonces dice la palabra que Faraón tuvo un sueño. Faraón tuvo un sueño y como no había quien lo interpretara, pues llegó a oídos del copero. Y el copero se presentó delante de Faraón y dijo, hoy me acuerdo de mis faltas. Y le cuenta toda la historia. Le dice, cuando tu siervo estaba en la cárcel y el jefe de los panaderos estaba conmigo en la cárcel, cada uno tuvimos un sueño, cada uno con su propia interpretación, y allá hay un varón hebreo, el cual nos dio la interpretación del sueño, y así resultó. Inmediatamente Faraón lo mandó a llamar. Ya ustedes, todos ustedes, conocen la historia, cómo José, de ser un prisionero en la cárcel, pasó a ser el segundo en el mando del imperio más grande que había en aquel entonces, que era Egipto. Entonces la pregunta es, ¿qué lo llevó allá a él? Diga conmigo, los dones, los talentos, la capacidad que Dios le dio para solucionar problemas. Por eso la enseñanza de esta linda y hermosa tarde se llama conviértate en ser un valioso para el mercado. Conviértate. Y finalmente, mi amigo, finalmente, hay que tener muchísimo cuidado, porque si nosotros nos ponemos a hacer cosas que no tienen que ver primeramente con el llamamiento de Dios, y cuando hablo del llamamiento de Dios estoy hablando de los dones y talentos que Dios nos capacitó, porque si Dios nos encomienda una tarea, la palabra del Señor dice que Él nos capacita, o Él capacita a quienes Él envía. Eso es muy importante, mi amado. Entonces, en esta parte hay que tener muy en cuenta algo. Mire, vamos a ver un cuadro de una familia. Dice la palabra que el Señor Jesús llegó a una aldea, a una casa, y lo recibieron 2 hermanas y un hermano, que es la familia de Lázaro. Y dice la palabra que el Señor Jesús llegó a esa casa y Marta, póngale cuidado, Marta se puso a hacer cosas por las cuales Dios no la había mandado. O sea, ¿qué pasó ahí? Marta supuso que el Señor Jesús tenía hambre y que como él tenía hambre había que hacer un servicio para él en prepararle una comida. Pero eso no era lo que el Señor estaba pidiendo de Marta. Mi amado, quiero que le ponga mucha atención a esta palabra, porque sin duda más adelante usted se va a dar de cuenta, y lamentablemente muchas veces los años han pasado, se va a dar de cuenta que se puso a hacer cosas para las cuales el Señor no lo mandó. Y al no mandarlo el Señor,
al no el Señor darnos el direccionamiento para hacer ciertas cosas, significa que nosotros no contamos con los dones y los talentos y las capacidades y las destrezas para hacer las cosas naturalmente. Entonces, si no contamos con eso, significa que trabajamos haciendo cosas que Dios no nos capacitó y lo hacemos en nuestras propias fuerzas. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo van a terminar esas personas cuando se le pasen los años? Mira, van a terminar igual que estaba terminando Marta. La palabra del Señor dice que Marta se puso a hacer la comida y Marta se estresó, Marta se angustió, Marta se preocupó y también se enojó. ¿Se enojó contra quién? Prácticamente contra el mismo Señor. Y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. O sea, mi amado, este es un espíritu mundano, de verdad, un espíritu mundano que no solamente quiere esclavizar a una persona, sino que una persona se lleva a mucha gente por delante, incluyendo a su familia. Entonces note usted que el Señor Jesús, ¿cómo le habla a Marta? Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con qué? Diga conmigo, con muchas cosas. Y lamentablemente esas muchas cosas no habían sido direccionadas por el mismo Señor. Y usted sabe que las cosas que uno haga sin el mandato divino, pues de hecho que las va a hacer no con dones y talentos, sino con las fuerzas humanas que con el tiempo se van a agotar, con el tiempo se van a desaparecer. Y ahí vemos personas a los 50 años, 60, 70 años, enfermos, estresados. ¿Por qué? Porque hicieron cosas bajo su propio desempeño. Yo le digo una cosa, las personas que hagamos trabajos, hagamos cosas con los dones y talentos que Dios nos dio, eso es una alegría, eso da energía, eso da vida. Note usted que el apóstol Pablo, cuando él se comparaba con el trabajo con muchos apóstoles, él decía, mira, yo he trabajado más que esas personas. ¿Y por qué había trabajado más? Y se sentía feliz. ¿Dónde ven a ustedes al apóstol Pablo cansado? En ningún momento. Donde quiera que él iba llevando la visión. Estaba en la cárcel, la visión estaba con él. Estaba libre, la visión estaba con él. Y por eso él decía, con tal que acabe mi carrera con gozo y con alegría. Mire, mi amado, las personas que se estén quejando, tanto en el ministerio, llámele apostolado, llámele pastorado, llámele en lo que quiera, los que se están quejando significa que ellos hicieron cosas para las cuales no fueron capacitados, no fueron ungidos por Dios. Y de hecho que van a terminar igual que terminó Marta, afanada, turbada, estresada y enojada. Enojada muchas veces con el mismo Señor y enojada con las personas que se sientan tranquilas y relajadas a los pies del Maestro, que en verdad eso es lo que el Señor quiere. En este caso, María escogió la buena parte. Lo que el Señor quería, María sí lo escogió. ¿Y cómo terminó María? Contenta, alegre, relajada, feliz, bendecida. ¿Por qué? Porque eso era lo que el Señor quería, que se sentara a los pies a escuchar la preciosa palabra del Señor. Entonces, mi amado, aquí ya para ir colocándole punto final a la enseñanza. Número 1, si queremos ser bendecidos y prosperados y tener un estilo de vida diferente, convirtámonos en personas solícitas por el mercado. Como empleados no lo vamos a hacer, es muy poco lo que podemos rendir como empleado. Tiene que usted ir a mirar los dones y talentos que Dios te dio e irse por ahí. No te pongas a hacer cosas como hizo Marta, suponiendo. Y el otro punto que hay que tener muy en cuenta es que yo lo estoy haciendo así. O sea, regalemos el don. Cuando hablo de regalar el don,
Estoy hablando de que, hombre, sirvamos, hagámoslo voluntariamente, sembrémoslo. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de esa misma gracia. No cometa el error, mi amado, porque es que aquí se trata en formar algo grande, en formar algo que glorifique el nombre del Señor para siempre. Se trata de eso. No hay ningún afán. Es decir, no cometa el error de ir a solucionar un problema de acuerdo a sus dones y capacidades y haga la pregunta insensata que no se debe hacer. ¿Cuánto me van a pagar? No, inicialmente no hay que hacerlo así. Más adelante usted no va a decir cuánto me van a pagar. Más adelante usted va a poder cobrar y a decir yo valgo tanto. Mi día de trabajo vale tanto. La solución a ese problema que tú tienes vale tanto. Esa conferencia vale tanto. ¿Pero por qué? Porque ya ha pasado por un proceso, mi amado, de haberlo hecho voluntariamente. Al hacer las cosas voluntariamente, estamos haciendo varias cosas. Una de ellas es que estamos manifestando lo que nosotros portamos. Y lo estamos haciendo de gratis, de gracia. Y segundo, la gente nos va a observar con qué cariño, con qué amor, con qué prontitud, con qué solicitud usted y yo hacemos las cosas. ¿Qué creen que va a pasar con el tiempo? Pues hombre, va a pasar lo mismo que pasó con José. Pasaron 5 años, pero a los 5 años, esa siembra que José hizo voluntariamente a través de sus dones y talentos con el copero, dio resultados 5 años después. Y no dio cualquier cosita pequeñita, cualquier centavito. De una vez lo catapultó de prisionero, llevarlo a ser el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante del imperio. Entonces, por eso es que, mi amado, la bendición está en los dones y talentos, para descubrir el propósito con lo cual nosotros tenemos. Y otra parte muy bonita es que tenemos que ser solícitos, para que nosotros seamos solícitos en lo que hacemos. La persona tuvo que enfocarse y determinarse en esas cosas, mi amado. Por eso es que no hagamos tantas cosas, sino que solamente concentrémonos en realidad para qué Dios nos llamó. Mire, la palabra del Señor habla de una mujer que el Señor Jesús estaba próximo a la sepultura. Y esta mujer, dice la palabra, que rompió un vaso de nardo puro y lo ungió sobre la cabeza del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo se llevó para conseguir esa loción o ese ungüento, ese perfume que era de gran precio? No sabemos. Dicen los historiadores que ese perfume podría valer $15,000 en la actualidad. Bueno, la Biblia dice que pudo haber sido vendido por 300 denarios. Pero esa sola acción inmortalizó a esta mujer. Porque el Señor Jesús dijo, de cierto digo, que donde quiera que se enseñe esta palabra, se va a hablar de esta persona. Lo mismo también recuerdan la ofrenda de la viuda. Lo mismo la inmortalizó. Entonces, mi amado, por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál fue la persona que llevó a Pedro a presentárselo al Señor Jesús? En la Biblia nunca encontramos primera epístola del apóstol Andrés. No, o el Evangelio según Andrés. No, lo que la Biblia dice es que Andrés llevó a Pedro y lo presentó al Señor Jesús. ¿Y quién fue Pedro?
un gran apóstol. ¿Cuál es el punto que le estoy diciendo? Si nosotros nos enfocamos en los dones y talentos, tenemos que saber que en cualquier momento aparece nuestra hora. En cualquier momento aparece nuestra hora. Que quizás no será mucho lo que tenemos que hacer, pero igual esas cosas pequeñitas que hagamos son las que van a permanecer y son las que nos van a llevar a nuestro nombre a que se vuelva eterno. Entonces, esto es lo bonito, mi amado, de los dones y talentos que Dios nos dio para descubrir el propósito e irnos por ahí. O sea, es una enseñanza muy hermosa. De las enseñanzas con más necesidad, con más urgencia, es esta. ¿Por qué? Porque tenemos que convertirnos, dice la palabra del Señor, que el mundo tendrá que reconocer que nosotros somos linaje bendito del Señor. El mundo tiene que reconocer que somos linaje bendito del Señor y nuestros descendientes con nosotros. ¿Pero por qué? Porque ese texto dice, y verán mi gloria. Y verán mi gloria y reconocerán que yo te he amado y reconocerán que yo te he honrado. Entonces, mis amados, vuelvo y le digo, no hay otra fórmula para ser bendecidos. No hay otra fórmula para ser prosperados. Porque la Biblia dice que la mano del diligente prosperará. La mano del negligente o del perezoso empobrece y hará vestir vestidos rotos. En cambio, la persona que es diligente en el mercado, diligente en solucionar dificultades, la palabra del Señor dice que va a ser muy solicitado por muchas gentes. ¿Y qué creen? Con los recursos del dinero te va a seguir. Termino con esto, mi amado. Toda actividad que nosotros hagamos, ya lo he dicho muchas veces, que se convierta en un cántico, en una alabanza, en adoración para Dios. ¿Qué le estoy diciendo? No haga las cosas como dice la palabra para el hombre, que las haga, dice la palabra, como sirviéndole al Rey de Gloria. Así es que nuestras vidas van a ser cambiadas, bendecidas, prosperadas, cuando podamos convertirnos en esas personas valiosas y solicitadas por el mercado. Eso es lo que la Biblia dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Así es, mis amados, que Dios me los siga bendiciendo grandemente. Ha sido una bendición llevar esta palabra aquí desde las hermosas tierras de Finlandia, Quindío, de Colombia para el mundo. Nos vemos en la próxima.